Bien, buenas noches. Empezamos con la última clase del cuatrimestre. Lo primero que vamos a hacer es repasar un poco lo que era ordenamiento burbuja. Bueno, ordenamiento burbuja era, primero tenemos que tener un arreglo que lo queremos ordenar. Sí, en este caso lo que vamos a hacer es ordenarlo de menor a mayor. Entonces tenemos un arreglo que es A, que tiene n elementos. El n mayúscula es una directiva de preprocesador que está definida arriba. Entonces tenemos un arreglo A con n elementos que están inicializados. Si lo pensábamos en la memoria, bueno, está organizado como está acá a la derecha en la barra azul. O sea, están todos los elementos consecutivos. Eso era una propiedad de los arreglos. Y habíamos visto el método de ordenamiento burbuja, que consistía en dos for anidados y un if. Donde el primer for lo que hacía era iba hasta n y el segundo for iba hasta n-1. Pero la parte como más importante era la permutación que se hacía en la sentencia if. Sí, esta sentencia if lo que hacía era comparaba el elemento j, que sería el elemento actual, con el elemento siguiente, o sea, el j más 1. Lo que vamos a hacer ahora es suponer que lo corremos a mano, el código, o sea, vamos a plantear que el i y el j es igual a 0, y nos vamos a quedar con la parte importante del código, la que está resaltada. Entonces, para i igual a 0 y j a 0, lo que hacemos es, con las dos flechitas blancas, comparamos esos dos elementos. Si el elemento A0 es mayor que el A de 1, ¿sí? O sea, el primer elemento es mayor que el segundo, lo que vamos a hacer es permutarlos. ¿Cómo los permutamos? Bueno, con las instrucciones que están ahí adentro o sea, con la variable temporal, guardamos arreglo de 0, pisamos arreglo de 0 con arreglo de 1 y después guardamos en arreglo de 1 la variable temporal. Entonces, si ejecutamos la permutación, nos queda el primer par de números se permutan. Después avanzamos una iteración del bucle del for que tiene el índice j. Ahora estamos por el j igual a 1. Preguntamos si es mayor. No es mayor, entonces quedan como están los números. Avanzamos. Llegamos al 346 y al 76. Preguntamos si son mayores. Como es mayor, lo damos vuelta. Avanzamos una posición más. Volvemos a preguntar si el elemento A de 3 es mayor que el elemento A de 4. Los permutamos. ¿Llegó alguien? Entonces, ya tenemos la primera pasada. ¿Por qué la primera? Porque estamos preguntando hasta n-1. Sí, o sea, no llegamos hasta el final del arreglo, sino que llegamos un elemento antes. Fíjense que si yo hubiera puesto j menor a n, llego hasta el último elemento. Pero si pongo n-1, estoy llegando al penúltimo elemento. Sí, o sea, la primera flechita. Y está bien porque yo estoy comparando el elemento, el a de 3, que sería el a de j, con el a de 4, que es el a de j más 1. ¿Sí? Yo no puedo llegar al final del arreglo porque si no me paso. Bueno, ahora iteramos para el i igual a 1. Lo de recién fue solamente para el for de más adentro, o sea que el que va con el j. Ahora estamos en el i igual a 1. Y hacemos lo mismo que antes. Preguntamos, como no es menor, sigue. Acá tampoco es igual, sigue. Acá sí es mayor, entonces los permutamos. Y acá había una característica. O sea, nosotros podríamos ir para abajo preguntando, pero en la primera pasada del método de ordenamiento burbuja, lo que hacíamos era llevar el máximo elemento hasta el final. Sí, o sea, esa era una característica del método, es en la primera pasada nosotros llevamos el elemento más grande o más pesado hasta el fondo. Entonces lo que podíamos hacer era decir, bueno, en vez de iterar hasta el final del arreglo para la segunda pasada, o sea, para el i igual a 1, lo que podíamos decir era en el for que tiene el j, pasarlo a n-1 menos i. Entonces, cuando estoy en la pasada número 1, que sería la segunda, le resto un elemento y pregunto solamente hasta el elemento a de 2. Y eso era el método de ordenamiento burbuja. Era, me faltaban hacer estos slides nomás. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Venimos bien hasta ahora. No sé si es el horario o es porque es la última clase. Sí, profe, venimos bien. De 10. Todo bien, profe, ¿se entiende? Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a arreglos bidimensionales. Bueno, arreglos bidimensionales. Vamos a ver. O sea, arreglos bidimensionales no es más distinto que arreglos unidimensionales. Sí, o sea, nosotros teníamos, por ejemplo, una matriz, un arreglo. ¿Sí? O sea, de n elementos. ¿Está bien? Esto lo que eran eh, la cantidad n de elementos uno al lado del otro en memoria, porque la memoria es unidimensional, o sea que es un cajón muy, muy alto que tiene para guardar cosas, en este caso números. Y ahora, para arreglos bidimensionales, lo que hacemos es le agregamos un par de corchetes extras. Sí, o sea, sería como agregarle en una cajonera, le agregamos una, una columna más. ¿Ven? Entonces, con esto lo que vamos a tener es, ahora en vez de un arreglo unidimensional, vamos a tener un arreglo bidimensional. Bueno, normalmente cuando los inicializábamos, los arreglos unidimensionales, lo que hacíamos era poner entre llaves los elementos, pero ahora como tenemos dos dimensiones, tenemos que separar las filas de las columnas. O sea, tenemos que diferenciarlas. Bueno, ¿cómo se hace? Con un juego más de llaves. Entonces vamos a inicializar por cada fila los elementos que van a ir en el orden de las columnas. Normalmente no se lo pone así en un código, sino que llegó el email, sino que en el código, o sea, si inicializamos esto en memoria, o sea, nosotros tenemos la idea de una matriz, que es un arreglo bidimensional, que daría de esta forma. Bueno, normalmente en la práctica de esta forma no se entiende mucho y lo que se hace es, se lo pone de esta otra forma, que sería la misma matriz, o sea, la misma inicialización, pero tiene más forma de matriz. Entonces, visualmente es más agradable de esta forma que de esta forma. Pero en memoria quedan todos los elementos uno al lado del otro. ¿Saben? Porque recuerden que las computadoras tienen, o el dispositivo que corran, por lo menos hasta ahora, va a tener una memoria que estaba continua. O sea que tienen un elemento al lado del otro. Bueno, ¿cómo se guarda entonces algo que es cuadrado en algo que es una hilera, una fila? Bueno, en los arreglos bidimensionales lo que se va a hacer es guardar cada fila en forma consecutiva. Si, por ejemplo, tenemos 3, 14, 15, después tenemos el 92, 65 y 35, todos consecutivos en memoria. O sea que se guarda la primera fila, después la segunda fila y por último la tercera fila. ¿Hasta acá alguna duda de esto? ¿Todo claro No, hasta ahora? está muy claro. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a unos ejercicios, o sea, unos programas. Lo primero que vamos a ver es, vamos a tener una matriz. Sí, vamos a tener, por ejemplo, una matriz cuadrada solamente, donde la inicializamos de esta forma. O sea, vamos a tener, perdón, es este y está mal la codificación. Bien, vamos a ver cómo inicializamos, cómo declaramos los arreglos bidimensionales. Bueno, primero vamos a definir una matriz cuadrada, o sea que sería una matriz que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. La vamos a definir de esta forma, o sea, tenemos una matriz que se llama matriz cuadrada, que tiene columnas por columnas, o sea, es cuadrada. Cols está definida acá, es una directiva de preprocesador. Y también vamos a tener una matriz rectangular. ¿Saben? Porque si recuerdan de álgebra, las matrices no
todas son cuadradas, sino que venían matrices rectangulares. Entonces acá le estamos diciendo filas por columnas. Es importante ver esto, o sea, esta notación, donde primero van las filas y después van las columnas. ¿Sí? Eso es algo importante tener en cuenta. Y acá lo que tenemos es la inicialización, por ejemplo, de la matriz rectangular. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, acá del elemento IJ de la matriz, de esta matriz que es la rectangular, la vamos a inicializar con I por la cantidad de columnas más J. También se hicieron la guía de estructuras repetitivas que tenían que imprimir una matriz en pantalla. Bueno, la forma de hacer que vaya, por ejemplo, una matriz de 5 por 5 que vaya desde el 0 hasta el 4 y después abajo empiece a imprimir un 5 es de esta forma. Tengo que multiplicar la fila por la cantidad de columnas que tiene más el J. ¿Saben? Porque cuando avanzo de fila, el último elemento de la fila anterior era la cantidad de columnas. Entonces abajo tengo que empezar con columnas. Y acá lo único que hago es le imprimo, le pongo 3 dígitos para que no se peguen todos los números. E imprimo un enter por cada fila. O sea, imprimo una columna, se haría con esto. Imprimo un enter, imprimo otra columna, un enter. Y por último la última columna. Si lo corremos, arreglo vídeo. Está bien. Si lo imprimimos, por ejemplo, tenemos la matriz rectangular. Esto era lo que les decía, es llegamos hasta el último elemento que sería de la primera fila y después saltamos acá abajo y tenemos que continuar la numeración. Eso lo hacemos I por columnas más J. Entonces nos queda la matriz rectangular. Y para la matriz cuadrada hacemos exactamente lo mismo. La inicializamos de la misma forma y acá la imprimimos de la misma forma. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ahora como es cuadrada, tiene columnas por columnas. Sí, entonces corremos, bueno. Viene los 16 elementos. Pero acá si hubiéramos puesto, por ejemplo, hubiéramos cambiado el I por el J, lo que hace esto es la matriz transpuesta. ¿Está bien? O sea, recuerden, la transposición de una matriz era el elemento I, lo permutábamos por el elemento, o sea, el elemento IJ, lo permutábamos por el conjugado que estaba opuesto a la diagonal principal. Entonces nos Sí, queda las ahora, filas pasan a ser columnas. exactamente. Entonces ahora nos queda de la matriz diagonal, nos queda reflejada la matriz y seguimos teniendo una matriz cuadrada. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bueno. Entonces, si teníamos una matriz diagonal, las matrices, no, si teníamos una matriz cuadrada, las matrices cuadradas tenían algo característico que era que tienen una diagonal principal. Y la diagonal principal, ¿cómo la obteníamos? Ahora que acaban de terminar de cursar álgebra y son super cracks en álgebra. ¿Cómo obtienen la diagonal principal de una matriz? O sea, ¿qué condición tienen que cumplir los subíndices de la matriz para que sean los elementos de la diagonal principal? Los subíndices tienen que ser iguales, Exacto. fila por columna. Claro. El IJ. Entonces lo que hacemos es recorremos la matriz, sí, que es de columnas por columnas. Esto debería ser cuadrado. Entonces lo que hacemos es, cuando llegamos que el I sea igual al J, lo imprimimos. ¿Ven? Entonces,
corremos este programita, lo que nos hace es, nos imprime la diagonal principal de esta matriz. Pero esto se podría mejorar todavía. Y podríamos decir, bueno, si estoy en la diagonal principal, imprimime el valor que corresponde a la matriz. Pero si no estoy en la diagonal principal, imprimime un 0. Entonces, podemos hacer esto. ¿Por qué quedó? Bien, y nos queda la matriz, la diagonal principal con los números que corresponden, pero en la matriz, o sea, en los elementos que no están en la matriz diagonal, en los elementos de la diagonal principal quedan con ceros. Si en vez de querer poner, si en vez de poner ceros, por ejemplo, quisiera completar esos espacios con asteriscos, ¿qué tendría que hacer en este código? O sea, en esta parte. Mostrar chars, caracteres. Exactamente. Lo que tendría que hacer es imprimir los caracteres. Podría poner, por ejemplo, ¿sí? Que solamente imprime eso. Entonces me completa con los caracteres. O lo que podría hacer es decir, bueno, imprimí un string. O sea, una string era una cadena de texto que tenga un espacio, un asterisco y un espacio. Entonces, el resultado es el mismo que el anterior. ¿Sí? Y acá ahora le puedo poner, bueno, en vez de eso, que sean guiones bajos. Y me queda los elementos de la diagonal principal y los elementos que no son de la diagonal principal con ese símbolo raro. ¿Ven? Voy a modificar. ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, venimos bien hasta ahora. Tendría que tener la interfaz de streaming y poner los memes cuando hay silencio. Como en el videito de cómo programar en Vim en la Raspberry Pi. Bueno, quedan dos programas que son el ordenamiento, pero ahora o sea, es lo mismo que habíamos visto en la clase pasada de ordenamiento con método bruja, pero ahora lo que tenemos es, eh, tenemos dos arreglos. ¿Sí? Supongamos que tenemos eh, alumnos, tam alumnos, entonces tenemos un arreglo que corresponde a los DNI y otro arreglo que corresponde a los promedios. Y lo que queremos hacer es primero cargarlos, o sea, completar los datos acá adentro. Y segundo, queremos ordenarlo, pero de acuerdo a los elementos, al DNI. Sí, o sea, en forma decreciente por el orden del DNI. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es cargar los elementos en el arreglo. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, tenemos tam elementos, entonces vamos desde 0 hasta tam. Vamos a validar los números que ingresamos, o sea, los números que ingresa el usuario los vamos a validar. ¿Cómo hacíamos la validación? Bueno, en este caso los DNI vamos a pedirle que sean solamente positivos. Entonces, mientras los DNI que ingrese sean negativos, o sea, los guardamos acá. Mientras sea negativo, vamos a repetir.
Sí, le vamos a volver a pedir que ingrese el DNI del alumno, eh, del iésimo alumno. Entonces leemos, una vez que no se cumple esta condición, salimos porque ingresa un número positivo. Entonces este número es válido, lo cargamos en la posición I del arreglo de DNI. Lo mismo para el promedio. Vamos a validar que sea un número que esté entre 10 y 0. Sí, o sea que si está dentro de esta condición significa que es un número incorrecto porque es mayor a 10 o menor a 0. Entonces se lo volvemos a pedir. Si esta condición es falsa, salimos. ¿Está bien? Entonces acá en prom nos queda un promedio válido y lo guardamos en arreglo de promedio. Acá termina la llave del for. Es todo esto del bucle for. Y ahora lo que hacemos es imprimimos el arreglo previo al ordenamiento. Para eso lo que hacemos es imprimimos el DNI y el promedio separados por un tab. Y ahora lo tenemos que ordenar. O sea, tenemos que ordenar los dos arreglos según el número de DNI. Bueno, podemos usar el método burbuja, no es el mejorado. Y lo que hacemos es los dos for del método burbuja, el if, pero ahora tengo que preguntar por el arreglo de DNI, o sea, por los DNI los quiero ordenar, o sea que en la pregunta va el DNI. Y ahora lo que tengo que hacer es intercambiar los elementos. Sí, porque como habíamos visto en el slide al principio, si el elemento actual es mayor que el segundo, los damos vuelta. Pero ahora lo que tengo que tener en cuenta es que hay que intercambiar tanto el DNI como el promedio. Sí, porque recuerden que son dos columnas que están una al lado de la otra, o sea, son dos arreglos. Y si yo intercambio solamente el DNI, en la columna del promedio, si no los permuto, lo que estoy haciendo es cambiándole a cada persona o a cada alumno el promedio. También porque si yo permuto, por ejemplo, los primeros dos elementos, me van a quedar cruzados los promedios. Entonces también tengo que intercambiar los promedios. Bueno, utilizo unas variables temporales que son una para el promedio y la otra para la temperatura. Y al final imprimo el arreglo después de ordenarlo. Entonces, lo corremos. Nos pide cargar los elementos. Por ejemplo, si ponemos un número negativo, me vuelve a pedir el DNI porque la condición era que sean positivos, o sea que ponemos un número positivo. E ingresa el promedio. El otro DNI. Si ponemos un número muy grande, me lo vuelve a pedir. También porque el promedio tiene que estar entre 0 y 10. Así que ponemos 8. Y el DNI vamos a poner 23. Y entonces, cargue los elementos. O sea, esto es previo al ordenamiento. Y esto es luego de ordenarlo. Fíjense que el 23 lo cargué al final, pero ordenado queda al principio porque es el DNI más chico. Y la nota está bien. O sea, corresponde a la nota que debería ser. ¿Está bien? Entonces, es importante cuando tengan varios arreglos y tengan que ordenarlos según una columna, o sea, según un arreglo, los elementos de un arreglo, cuando hagan las permutaciones, no se olviden de intercambiar el otro arreglo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos perdiendo gente cada vez que vengo acá y menos. Bueno. Por último, esto es una... O sea, algo que está bueno saber que se puede hacer. Supongamos que tenemos un arreglo que tiene estos elementos, está inicializado de esta forma, y tiene 7 elementos, y queremos buscar el máximo y el mínimo.
Bueno, una forma de buscar el máximo era con método de búsqueda secuencial, o sea, recorríamos todo el arreglo guardando, preguntando, comparando con máximo y guardarlo al elemento. O sea, inicializamos máximo, por ejemplo, el primer elemento y después recorremos preguntando si cada elemento es mayor que máximo. Si era mayor, lo actualizamos. Pero también se puede aplicar eh, una pasada del método burbuja. Bueno, ¿cómo es esto? El método burbuja, como vimos en el slide, la primera pasada hace que el elemento más grande, o sea, el más pesado, caiga hasta el fondo. Entonces podemos aprovechar eso y hacer que en una pasada el elemento máximo esté al final del arreglo. Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es eh, una pasada del método burbuja, o sea, solamente la pasada que tiene con el J. Y lo que vamos a hacer es de nuevo, preguntamos si el elemento actual es mayor que el siguiente. Si es así, los permutamos. Ya termina la llave del for. Entonces con esto hicimos que el elemento mayor se vaya hasta el final del arreglo. Bueno, acá vamos a imprimir el arreglo. Ahora tengo que buscar el mínimo. Bien. Para buscar el mínimo, lo que podría hacer es plantear el método burbuja, pero al revés. O sea, en vez de arrancar del elemento 0 hasta el final, para que caiga el elemento más pesado, lo que puedo hacer es empezar desde el final del arreglo hasta el principio y hacer que el elemento más liviano se vaya hasta la superficie. ¿Sí? O sea, como que flote. Bueno, si hacemos eso partimos desde el último elemento, o sea, de tan menos 1, y nos vamos hasta 0, decrementando j. Pero ahora lo que estamos haciendo es preguntamos si el elemento actual, o sea, el último, es menor que el elemento anterior. Si es así, los permutamos. O sea que el elemento más liviano va a ir subiendo. Y por último los imprimimos. Entonces con esto, con estas dos pasadas, yo lo que tendría es el elemento más grande al final del arreglo y el elemento más chico al principio del arreglo. Entonces, lo corremos, empieza acá. Este es el arreglo tal cual como viene. Buscamos el máximo. En realidad el máximo cayó hasta el fondo. Fíjense que estaba acá al medio, ahora está acá al final. Y ahora tenemos que buscar el mínimo. Bueno, el mínimo era el 7, estaba por acá en el medio también. Bueno, lo llevamos acá arriba. Y entonces ahora lo que podemos hacer es decir, bueno, el último elemento es el máximo y el primer elemento es el mínimo. ¿Sí? Sin ordenar el arreglo, yo puedo buscar el máximo y el mínimo. ¿Está bien? Si estuviera ordenado también, el último es el máximo y el primero es el mínimo en caso de que los ordenemos de menor a mayor. ¿Sí? Entonces podemos aprovechar eso, esa propiedad del método bruja para, para ordenar y buscar el máximo y el mínimo. ¿Alguna consulta hasta acá? Todo bien, profe. Bueno. Por último, la parte más solicitada. Bueno, no sé si más solicitada, pero los que me enviaron correos preguntando. Acá al final de la página está un ejemplo del parcial del año anterior. Bueno, es este. Vamos a correr esto. Es súper molesto ese cartelito. Si conocen el desarrollador, díganle que lo saque. Bien. Creo que este es un parcial del año pasado, o sea, cuando la materia era presencial y se tomaba un día todos los cursos, o sea, desde el 1R1 hasta el R7, todos, no en un aula, sino en dos aulas, porque son un montón. Se tomaba el mismo parcial para todos y todas.
lo que hacíamos era, estaba separado en dos partes. O sea, tenía una parte práctica y una parte teórica. La parte práctica suma 5 puntos, la parte teórica también suma 5 puntos. Acá hay una escala. Bueno, la parte teórica es más o menos como veníamos viendo en algunos guías de ejercicios, donde tenían, por ejemplo, verdadero o falso, y si es falso, justificar la respuesta. Es leer y contestar, ¿no? Completar los espacios en blanco o las líneas. Y, por ejemplo, un análisis de código. Sí, les daban un programita, o sea, un pedacito de un programa, y en este caso les preguntaban qué imprime por pantalla. Sí, o sea, sería qué es lo que imprime, por ejemplo, este programa por pantalla. Bueno, parece que va a imprimir todos los números pegados uno al lado del otro, y en cambio este parecería que hace lo mismo, pero no, porque hay un espacio acá. O sea, hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que ver bien acá el printf. O sea, van a estar separados por un espacio los números. Bueno, la idea es que escriban cuál es la salida de estos dos programas. Y para la práctica era un poco lo que venimos haciendo. No es que, por ejemplo, en el primer caso tienen que escribir una sola sentencia en lenguaje C que cumpla cada uno de los siguientes puntos, o sea, una sentencia hasta que hay un punto y coma. Por ejemplo, primero, un mensaje que diga que tenga un buen día. ¿Está? O sea, pueden usar un printf, un puts, cualquiera. Pueden escribir esto. En el segundo tienen una asignación, o sea, tienen tres variables, A, B y C, y quieren guardar en A la suma de B y C. Bueno, ¿cómo lo hacen? Comprobar si el valor de la variable A es mayor que la variable B. Si es así, almacenar la diferencia de las dos en la variable C. ¿Ven? O sea, con una sentencia. Ingresar tres valores enteros desde el teclado y los colocar en las variables enteras P, Q y R. O sea, todo con una sola sentencia o línea. En el punto número 2 tienen un arreglo. Lo que tienen que hacer es escribir las líneas de código necesarias utilizando una estructura repetitiva, la que quieran, un for, un while, un do while. Y tienen que cargar los números pares a partir del 4. Acá cuando dice a partir del 4 significa que el 4 está incluido dentro de los números que tienen que cargar. O sea que en el primer elemento del arreglo Beck, ¿qué número quedaría para esta consigna? Es pregunta. El 4. Claro. Entonces, les quedaría, en este arreglo, el primer elemento les quedaría un 4. Bueno, después el siguiente elemento sería el 6, 8, 10, ¿saben? Todos los números pares. Y por último, tienen que hacer en este punto, escribir un programa completo. ¿Qué significa un programa completo? Bueno, con todo esto, o sea, con el if, con el include, el main, el return 0. O sea, completo como si lo estuvieran escribiendo en la computadora. Tienen que solicitar 5 números que representan las calificaciones de las notas. Bueno, tienen que validar las notas que estén entre 1 y 10. Las guardan en el arreglo. Recorren el arreglo y determinan la cantidad de aprobados. Después, utilizando otra estructura repetitiva, o sea, no la misma que acá, tienen que determinar cuál es el promedio total. Finalizar imprimiendo un mensaje donde diga cuántos hay aprobados y cuál es el promedio alcanzado. Las dos partes suman 10 puntos. Recuerden que para promoción directa, o sea, para no tener que rendir el final, lo que tenían que hacer era tener 6 puntos, o sea, el 60% de las dos partes, de tanto la parte práctica como en la teórica. ¿Sí? Y
para estar regular tiene que tener el 60% global. O sea que si en la primera parte se sacaron, tienen, o sea, hicieron un punto, y en la segunda parte hicieron toda, son 6 puntos, o sea que es el 60%, estarían regulares. Sí, en la pregunta. El punto B en una sola línea. Asignar la suma de las variables. Ah, no, es solamente una sola línea. Se quieren guardar en C la suma de las variables B más A. O sea, al revés. En B y C en A. B y C en A. Es necesario. ¿Entendió? El 1B. ¿Quedó claro ahí? Profesor, Sí. a la hora de escribir el código, ¿lo hacemos en lápiz y papel o hay que mandar un archivo? El año pasado el código se escribía en una hoja, o sea, lo tenían que hacer en lapicera. Lo podían hacer en lápiz y después pasarlo o entregarlo en lápiz, pero se prefería que lo hagan en lapicera. Pero bueno, este año no sabemos todavía cómo va a ser. Y les estaba contando que, o sea, el parcial tiene dos partes, práctica y teórica, tienen que sumar 60% para estar regulares. O sea, este parcial tenían que sumar 60%. Y si O tenían sea, hay que hacer 4 de esos, ¿no? 4 ejercicios, 4 puntos, Sí. Porque eh, cada uno vale 1,66. pero depende, porque el primero, por ejemplo, vale un punto. O sea, Ah, todos los, valen diferentes puntos. claro, por ejemplo, Ah, este solamente vale un punto, pero este vale 2. Este también vale 2, o sea que cada una de estas vale 0,5, más o menos. ¿Está bien? Entonces, no son todas uniformes. Entonces tienen que tener, para estar regulares, el 60 global, y para estar promocionado tienen que tener 60% en la parte teórica y 60% en la parte práctica. L es 5 dividido 3, 1,66. Bien. Me ha quedado la duda de dónde salir 1,66. Los trabajos prácticos, sí, son obligatorios. O sea, los trabajos prácticos obligatorios son para regularidad. No, perdón. O sea, los trabajos prácticos obligatorios son para la promoción. Para regularidad tienen que tener el 80% de todos los trabajos prácticos. Algo así era. Pero hay el 7, el 9 y el 11 son obligatorios. ¿el 5 no es obligatorio? Porque creo que había dicho que también el 5. Tendría que fijarme. Eh, pero sí, me parece que... ¿Dónde está este? De 2020. 5, 7 y 11. Está bien. Claro, no. El 9 no es obligatorio. Es el 5.
Cada del 80% de los trabajos prácticos para estar regulares. Y aprobación directa, bueno, todos los trabajos prácticos presentados. ¿Alguna otra pregunta? El viernes hacemos también clase de consultas. Si alguien tiene alguna consulta. Los programas guardados para cargar directamente acá en la página. O sea, si vienen a las clases que hubo código, donde dice acá código, los manda directamente al repositorio y pueden descargar los programas. Si vienen acá códigos info 1, pueden poner acá donde dice clonar y ponen descargar como zip. Y esto les guarda una carpeta comprimida donde están todos los códigos. Están los de 2019 también si quieren verlos. Sí, fíjense si quieren en estos programas de 2019, hay un par de ejercicios ahí, programas que están buenos. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, está todo claro, por lo menos por mi parte. Bueno. Si nadie tiene consultas o preguntas, pueden, bueno, seguimos por Telegram. Y si mañana les surgen alguna duda, las podemos ver el viernes. Hacemos una meet y sacamos dudas ahí. Muy bien. Bueno, frenamos la grabación.